Sí, de nuevo amigos de la vida, continuamos con la etapa oral en el bebé. En psicoanálisis, respuesta necesaria, número 2. Habíamos terminado en el anterior con respecto a qué factores se deben las fijaciones. Existen, fuera de toda duda, tendencias hereditarias que explican el hecho de que las diversas zonas erógenas tengan cantidades diferentes de catexis, es decir, de cargas afectivas, o diferentes grados de capacidad de descarga. Poco se sabe acerca de estos factores constitucionales. El psicoanálisis ha logrado estudiar, sin embargo, los tipos de experiencias individuales que favorecen la aparición de fijaciones. Estas fijaciones que tanto sufrimiento traen al ser humano. Número 1. El hecho de experimentar excesivas satisfacciones en un determinado nivel trae por resultado una resistencia a renunciar a dicho nivel. Si más tarde sobrevienen desdichas, surge siempre un sentimiento de nostalgia por la satisfacción anteriormente disfrutada. Número 2. Un resultado similar es producido por las frustraciones excesivas en un determinado nivel. Se tiene en esto la impresión de que en los niveles de desarrollo que no ofrecen suficiente satisfacción, el organismo se niega a seguir adelante, reclamando las satisfacciones que le son negadas. Si la frustración ha dado lugar a una represión, los impulsos en cuestión son pues escindidos del resto de la personalidad. Dejan de participar en el proceso ulterior de maduración y comienzan a enviar sus perturbadores derivados del inconsciente a la conciencia. El resultado es que estas pulsiones quedan inalteradas en el inconsciente, reclamando constantemente el mismo tipo de satisfacción. De esta manera también provocan siempre las mismas actitudes de defensa de parte del yo defensivo. Esta es una de las fuentes de las repeticiones neuróticas. Más adelante vamos a ahondar sobre esto. Número 3. A menudo nos encontramos con que hay debajo de una determinada fijación tanto satisfacciones excesivas como excesivas frustraciones. Una excesiva indulgencia previa hace que la persona resulte incapaz de soportar ulteriores frustraciones. Sucede entonces que las frustraciones poco considerables que otro individuo menos viciado por los mismos podría tolerar tienen el mismo efecto que ordinariamente provocan las frustraciones graves. Número 4. Se comprende así que los cambios bruscos de una situación de satisfacción excesiva a una situación de excesivas frustraciones tenga un especial efecto fijador. Y número 5. Lo más frecuente, sin embargo, es que las fijaciones tengan su origen en experiencias de satisfacción instintiva que simultáneamente significaron un reaseguramiento frente a alguna ansiedad o una ayuda en la represión de algún otro impulso temido. Esta satisfacción simultánea del impulso instintivo y la necesidad de seguridad constituye la causa más común de las fijaciones. Recomiendo, muy necesario, estos 5 puntos sobre las fijaciones. Por favor, traten no solo de leerlo, traten de leerlo con calma, interpretarlo y si pueden,
tratar precisamente de fijarlo, porque nos va a ser extremadamente importante e interesante, porque aquí en estos 5 puntos tenemos uno de los elementos más significativos dentro de una neurosis, que son las fijaciones. Bien, muchos de ustedes van a estar bien interesados en tener al menos por primera vez una explicación intelectual, teórica, escrita sobre este fenómeno. Bien, pasamos ahora a la etapa sádico-anal, llamada la etapa anal. Dice así: el análisis de las neurosis obsesivas. En las neurosis obsesivas ahí siempre se destacan los problemas anales. Repito, el análisis de las neurosis obsesivas permitió a Freud intercalar entre el período oral y el fálico otro nivel de organización de la libido, a saber, el nivel sádico anal. El placer anal existe, desde luego, desde el comienzo de la vida, pero durante el segundo año, la zona erógena anal parece convertirse en la principal instancia ejecutiva de todas las excitaciones, las que, sea cualquiera el lugar en que se origina, tienden a descargarse ahora en la defecación. El fin primario del erotismo anal es, por supuesto, el goce de las sensaciones placenteras de la excreción. Bien, amigos de la vida, hemos entrado en materia y empezamos a ver cómo tenemos que manejar elementos muy básicos de nuestra biología, pero también muy básicos de nuestra vida primaria, desde niño. Ya tenemos que entender bien lo que son las sensaciones placenteras de la excreción, tenemos que ir entendiendo bien lo que es la etapa oral, lo comestible, lo no comestible, el chupar, la succión, pero ya estamos también entrando en la materia del fin primario del erotismo anal, es por supuesto el goce de las sensaciones placenteras de la excreción. Bien, observen cómo Sigmund Freud no perdió detalle de la vida cotidiana del ser humano, de estudiar todos los fenómenos básicos del ser humano, elementalmente cosas que no queremos conversar ni queremos investigar. La experiencia ulterior enseña que se puede aumentar la estimulación de la mucosa rectal reteniendo la masa fecal. Las tendencias de retención anal constituyen un buen ejemplo de las combinaciones de placer erógeno y seguridad contra la ansiedad. El temor a la excreción, originariamente placentera, puede conducir a la retención y al descubrimiento del placer de la retención. La posibilidad de lograr una estimulación más intensa de la membrana mucosa y con ello una sensación más intensa mediante la acrecentada tensión de la retención constituye la causa del placer de tensión, que es mayor en el erotismo anal que en todo otro erotismo, que es mayor en el erotismo anal que en todo otro erotismo. Las personas que en sus placeres tienden a prolongar el placer previo y a postergar el placer final
son siempre erótico-anales latentes. Las personas que en sus placeres tienden a prolongar el placer previo y a postergar el placer final son siempre erótico-anales latentes. Por su origen y su carácter, la vinculación entre las pulsiones anales y las sádicas, a las que se alude ya en el término usado para designar el nivel de organización libidinosa, sadismo anal, es análogo a la vinculación de la que ya nos hemos ocupado entre oralidad y sadismo. Se debe en parte a influencias frustradoras y en parte al carácter de los fines de incorporación. Deben agregarse a esto, sin embargo, otros dos factores. Primero, el hecho de que la eliminación es objetivamente tan destructiva como la incorporación. Repito, primero, el hecho de que la eliminación es objetivamente tan destructiva como la incorporación. Fijemos estos detalles, estos conceptos, son muy interesantes e importantes. El objeto del primer acto sádico anal son las heces mismas, cuya expulsión es percibida como una especie de acto sádico. En segundo lugar, el factor de poder social implícito en el hecho de controlar los esfínteres. En el aprendizaje de los hábitos higiénicos, el niño encuentra la oportunidad de demostrar eficazmente su oposición a los mayores. Existen razones fisiológicas que explican la vinculación entre el erotismo anal por un lado y por otro lado la ambivalencia y la bisexualidad. Repito, existen razones fisiológicas que explican la vinculación entre el erotismo anal por un lado y por otro lado la ambivalencia y la bisexualidad. El erotismo anal hace que un objeto, las heces, sea tratado por el niño de una manera contradictoria. El niño expulsa de su cuerpo la materia fecal y la retiene como si se tratara de un cuerpo amado. Esta es la raíz fisiológica de la ambivalencia anal. Por otra parte, el recto es un órgano de excreción hueco. Bien, de excreción hueco. Como órgano de excreción puede expulsar activamente algo, pero como órgano hueco puede ser estimulado por un cuerpo extraño que penetre en él. Las tendencias masculinas derivan de la primera actitud, las tendencias femeninas de la segunda. Esta es la raíz fisiológica de la vinculación entre erotismo anal y bisexualidad. Las primeras tendencias anales son, por supuesto, autoeróticas. Tanto la eliminación placentera como la retención placentera más tardía pueden alcanzarse sin necesidad de objeto. El hecho de que este placer es experimentado en una época en que todavía actúan los sentimientos primarios de omnipotencia puede verse en la sobrevaloración narcisista mágica de la potencia de los movimientos intestinales del individuo. Esto lo vemos expresado en numerosos residuos neuróticos y supersticiosos. Si bien el placer es alcanzado por la estimulación de la membrana mucosa rectal, las heces, como instrumento mediante el cual se alcanza este placer, se convierten también en objeto libidinoso. Las heces representan
algo que primeramente es el propio cuerpo, pero que es transformado en un objeto externo. Es decir, constituyen el modelo de todo lo que puede ser perdido. Y de este modo representan especialmente la posesión. Bien, posesión y lo perdido. Que muy interesante para entender realidades posteriores. Es decir, las cosas que son externas y tienen no obstante cualidad de yo. El impulso de la coprofagia, comer excrementos, que es por cierto de fuente erógena, ya que representa un intento de estimular la zona erógena de la boca con la misma sustancia placentera que previamente ha estimulado la zona erógena del recto, representa al mismo tiempo un intento de restablecer el amenazado equilibrio narcisístico. Lo que fue eliminado debe ser nuevamente introyectado. Un intento similar de retroinyección cutánea está representado por el impulso de embadurnar. De esta manera, las heces se convierten en un objeto amado en forma ambivalente. Son amadas y se las retiene o se les reintroyecta y se juega con ellas, y son odiadas y se les expulsa. Estamos en psicología profunda, estamos en psicoanálisis, estamos en Sigmund Freud. Algunos placeres anales son percibidos por primera vez en las sensaciones que provoca el cuidado materno al ser cambiados los pañales del niño. Este cuidado y más tarde los conflictos provocados por el aprendizaje de los hábitos higiénicos que se le impone al niño transforman gradualmente las tendencias anales autoeróticas en tendencias objetales. Los objetos, entonces, pueden recibir exactamente el mismo trato que las heces. Pueden ser retenidos o introyectados. Existen diversos tipos de incorporación anal, como también pueden ser eliminados y expulsados. El aprendizaje de los hábitos higiénicos ofrece una amplia oportunidad de gratificaciones sensuales y hostiles. La sobrevaloración narcisista se expresa ahora en un sentimiento de poder sobre la madre, en cuanto a darle o no darle las heces. Otras tendencias anales dirigidas a los objetos son los impulsos de compartir con alguien más las actividades anales, defecar juntos, observar y exhibir actividades anales, embardunar juntos, defecar sobre otra persona o hacer que la otra persona defeque sobre uno. Esto tiene mucha relación, lo hemos escuchado mucho en las perversiones y sobre todo en todas esas perversiones que muchísima gente aparentemente respetable se monta los fines de semana para buscar en diferentes ciudades estos tipos de comportamientos para realizar estas actividades siendo ya adultos. Empezamos ya a comprender de dónde viene, empezamos a dar respuesta, a entender el camino. Seguimos. Otras tendencias anales dirigidas a los objetos son los impulsos de compartir con alguien más las actividades anales, defecar juntos, observar y exhibir actividades anales, embardunar juntos, defecar sobre otra persona o hacer que la otra persona defeque sobre uno. Todas estas tendencias objetales anales tienen una orientación, amigos míos, ambivalente.
pueden expresar ternura de una manera arcaica, así como luego que han sido objeto de condenación, hostilidad y desprecio. Hacerle a alguien un juego sucio. Abraham, este gran estudioso investigador, tomó esta actitud contradictoria del individuo erótico anal hacia el mundo objetivo como punto de partida para sugerir la subdivisión de la etapa de organización anal de la libido en un primer periodo, donde el fin de carácter sádico consiste en el placer de la excreción sin consideración alguna hacia el objeto, y un periodo posterior caracterizado por el predominio del placer de la retención con conservación del objeto. El tomar en consideración el bienestar del objeto, que es lo que constituye el amor, tiene su comienzo probablemente en esta segunda fase anal. Su primera manifestación es la disposición a sacrificar las heces en obsequio del objeto. Así como las frustraciones en el período oral dan origen, en virtud de arbitrarias interpretaciones animistas, a la creación de angustias orales específicas, en el período anal las frustraciones dan lugar a angustias anales específicas. Como represalia por las tendencias sádico-anales, se originan temores de que aquello que uno ha deseado perpetrar analmente contra los demás le sucederá ahora a uno mismo. Aparecen temores de daño físico de carácter anal, tales como el temor de un escape violento de heces o de contenidos corporales. Las demás zonas erógenas y los demás impulsos parciales son un poco dejados de lado en la literatura psicoanalítica, ya que no llegan a ser zonas de acción predominantes. Los conflictos respectivos, sin embargo, desempeñan a menudo un papel no menos decisivo en la génesis de las neurosis y en la formación del carácter que el del erotismo oral y el anal. Erotismo anal y erotismo anal. Próximamente continuaremos con el erotismo uretral. Hasta hoy, el erotismo anal, el erotismo oral, y vamos a comenzar en el erotismo uretral. Amigos de la vida, es muy importante que podamos fijar estos conceptos, que podamos entender bien lo de las fijaciones, podamos entender bien lo de la etapa oral, podamos entender bien lo de la parte de la etapa anal y seguimos adelante. Amigos de la vida, psicoanálisis, respuesta necesaria para lograr un mayor entendimiento de nosotros mismos y una salud mental tan necesaria para poder lograr un mundo de paz y de felicidad. Si no nos conocemos, si no nos enfrentamos a nosotros mismos, a nuestras mismas realidades, no podemos lograr ese mundo que deseamos para nosotros, pero sobre todo para los que vienen después. Amigos de la vida, muy buenas noches.